La tumba de Huma. Tras los acontecimientos del retorno de los dragones, el continente de Krynn sigue envuelto en el caos. La guerra contra los señores de los dragones continúa expandiéndose como una sombra que devora todo a su paso. La antigua fe en los dioses empieza a resurgir tímidamente, impulsada por héroes que arriesgan su vida por redimir a un mundo herido. En este segundo volumen de Crónicas de la Dragonlance, titulado La tumba de Huma, acompañamos a los protagonistas en una nueva travesía marcada por la pérdida, el sacrificio y el despertar del pasado legendario. La figura de Huma, el mítico caballero que forjó las Dragonlances y enfrentó a la Reina de la Oscuridad siglos atrás, cobra nueva vida entre los sueños, las visiones y los peligros de un presente incierto. La historia comienza con los héroes refugiados en el reino de los enanos, tras haber recuperado el legendario Mazo de Caras. Pero la paz es efímera. La necesidad de buscar un nuevo hogar para cientos de humanos desplazados empuja a Tanis el semielfo y sus compañeros a emprender una misión hacia la ciudad legendaria de Tarsis. Lo que allí descubrirán cambiará el rumbo del conflicto y de sus destinos. Entre alianzas tensas, secretos del corazón y un enemigo que no descansa, los caminos vuelven a cruzarse con lo mítico, lo heroico y lo trágico, porque en Krynn el pasado nunca está del todo muerto y los ecos de la tumba de Huma aún resuenan con fuerza en las decisiones del presente. Primera parte. El viaje comienza. El aire era denso bajo la montaña. Aunque la tormenta de invierno rugía en el exterior, las cavernas de los enanos mantenían un silencio sólido, casi reverencial. Tanis el semielfo se sentía incómodo. No era solo la multitud de refugiados de Pax Tarkas, apelotonados contra las frías paredes de piedra, ni el alboroto de los enanos celebrando el retorno del Mazo de Caras. Era algo más profundo, una sensación de encierro, de destino que se acercaba sin pausa. Elistan, vestido con su túnica blanca, sostenía el mazo con solemnidad mientras cruzaba el salón abarrotado. Los vítores y los tambores enanos llenaban el aire como una tormenta de metal. Sturm, a su lado, mantenía el ceño fruncido. Habían luchado por ese artefacto legendario, por el símbolo del poder que forjó las Dragonlances, y ahora debían entregarlo a los enanos. ¿Realmente lo estamos regalando?, murmuró Sturm, su voz cargada de amargura. Tanis suspiró, sintiendo el calor y el ruido apretarle el pecho. La política, los tratos, las promesas. El idealismo de Sturm chocaba con la dura realidad de una guerra que no dejaba espacio para heroicidades solitarias. Pero las palabras que intercambiaron fueron ahogadas por un nuevo clamor. El Mazo de Caras había sido aceptado. Y mientras las celebraciones se desbordaban, Tanis y Sturm se retiraron al pasillo, a una esquina más oscura del subterráneo. Allí, alejados del bullicio, apareció Raistlin, envuelto en su túnica roja, los ojos dorados brillando como brasas. Murmuró un conjuro, y ante ellos apareció una Dragonlance etérea, perfecta, majestuosa y completamente intangible. Storm intentó tocarla, pero su mano la atravesó. Raistlin sonrió con su helado sarcasmo. Ahí la tienes, caballero. ¿Estás listo para cabalgar hacia la gloria, sabiendo que para Huma la gloria trajo la muerte? La lanza se desvaneció. Sturm se dio la vuelta sin decir palabra. Tanis, atrapado entre la magia, la política y la memoria de un héroe muerto hace siglos, sintió que el verdadero viaje acababa de comenzar.
Mientras los ecos de los vítores aún resonaban bajo la montaña, el Consejo de Supremos Buscadores se reunía en una sala más sobria, alejada del clamor. Tanis ocupaba su sitio entre ellos, aunque su rostro mostraba poco entusiasmo. Hederic, con voz encendida, clamaba por libertad y tierra abierta para los refugiados humanos. Vivir bajo piedra no era su destino, decía, mientras agitaba su mano vendada. El público aplaudía, enardecido. Pero Tanis sabía que esas palabras estaban teñidas de ingratitud. Los enanos los habían acogido. Les habían dado refugio cuando no había más que muerte en Pax Tarkas. Ahora querían más. Más que seguridad, querían cielo. Entonces Elistan se alzó. Su voz, profunda y serena, contrastó con la crispación de los otros. Habló de Tarsis, la Bella, una ciudad mítica más allá de las montañas, de la que nada se sabía desde el cataclismo. Allí podrían encontrar naves, libertad, un nuevo hogar, o al menos esperanza. El voto fue unánime. Había que enviar una expedición. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todas las miradas se volvieron hacia Tanis. Él lo sabía. Como siempre, le tocaba cargar con el peso del futuro. Raistlin, apartado en la penumbra, dio un paso adelante y rompió el silencio con su tono helado. Advirtió que las estrellas hablaban de la reina de la oscuridad, de dragones, de guerra. Su voz era como un presagio que cortaba el aire. «Donde quiera que vayáis», dijo, «veréis los agujeros negros donde antes brillaban las constelaciones. Allí estará la oscuridad». Y aunque rieron incómodos tras su partida, las palabras del mago quedaron suspendidas como una niebla invisible, imposible de disipar. Porque en el fondo, todos sabían que tenía razón. La guardia nocturna en la puerta sur era silenciosa y helada. Tanis se mantenía firme, envuelto en su capa, observando la blanca pradera nevada que se extendía hasta perderse en la oscuridad. Tras él, la mole de la montaña de Torvardin parecía latir con una vida propia, pesada e inamovible. A su lado, la soledad se había vuelto una compañera familiar. Sturm y Elistan se le unieron en la oscuridad, seguidos poco después por Laurana. Ella se acercó a Tanis con delicadeza, posando una mano sobre su brazo. Le llamó por su nombre completo, Tantalas, una palabra cargada de pasado y heridas abiertas. El gesto, una vez doloroso, ahora le resultaba cálido, pero no bastaba. Tanis, con la mirada perdida en el horizonte, expresó sus dudas. Sentía que Raistlin tenía razón. La batalla contra Verminard había sido solo un comienzo. Había más guerra, más oscuridad por venir. Los signos estaban por todas partes. Laurana intentó apaciguarlo, hablándole con ternura. Pero sus palabras, involuntarias, trajeron a colación recuerdos de Qualinesti, de su padre, del pasado que Tanis había dejado atrás. El semielfo se encendió por dentro. Entre él y Laurana se encendió una discusión breve pero punzante, repleta de reproches y nombres no dichos. Kitiara, Elistan, orgullo, traición y esa herencia dividida que Tanis no lograba aceptar. La conversación terminó con Laurana marchándose, dejando a Tanis solo bajo el cielo estrellado. Las constelaciones parecían intactas, pero él sabía que dos de ellas, las más importantes, faltaban. Había agujeros en el firmamento y también en su corazón. Sellado tras la puerta, Tanis miró por última vez hacia la montaña. No entraría. Dormiría fuera, sobre la nieve. Era mejor así. Había que acostumbrarse al frío. El viaje hacia Tarsis no tardaría en comenzar. El amanecer trajo una luz pálida, filtrada por nubes grises y nieve que comenzaba a caer en silencio. La compañía partió de la puerta sur, como una sombra en movimiento.
dejando atrás el refugio subterráneo para enfrentarse al vasto mundo exterior. Frente a ellos se abría la extensión helada de las praderas de arena, cubiertas de un blanco casi sobrenatural. Tanis lideraba la marcha con paso firme, pero su mente vagaba. Detrás, cada uno de sus compañeros cargaba con sus propios pensamientos, su propia cruz. Sturm, siempre digno, arrastraba el peso de su armadura y del honor, como si el mazo de Karas aún lo persiguiera. Caramón, enorme y resistente, avanzaba con facilidad, llevando también las provisiones de su frágil hermano. Raistlin, cubierto con su túnica roja y el rostro dorado como una máscara, apenas hablaba. Caminaba solo, tosiendo de vez en cuando, los ojos fijos en el cielo. A su lado, Tika intentaba ayudarle, aunque el mago la rechazaba con palabras cortantes. Más atrás, Flint el enano avanzaba entre refunfuños, seguido por Tas, el Kender, que ya había lanzado al menos una bola de nieve a Sturm. Nadie esperaba menos. La marcha era silenciosa, pero el grupo compartía una calma falsa. Elistan hablaba en voz baja con Laurana, los dos envueltos en un aura de serenidad que a Tanis le resultaba insoportable. La joven elfa, antes una doncella mimada, se había transformado. Ahora era fuerte, decidida, necesaria. Y eso, por alguna razón, dolía. La nieve crujía bajo sus pies. El viento azotaba los rostros y el frío se filtraba bajo la piel. Pero lo peor no era la intemperie. Era esa sensación persistente, como si alguien o algo lo siguiera a distancia, invisible, pero presente. El viaje apenas había comenzado y ya se sentía largo. Los primeros días del viaje parecían casi benévolos. El sol se filtraba entre las nubes y, por momentos, los compañeros se permitían bromas, risas contenidas y el recuerdo de épocas más simples en Solace. Parecía un respiro en medio del caos. Pero pronto, la verdadera cara del invierno se dejó ver. Nubes grises engulleron el cielo. El viento del norte se volvió implacable, helando la piel hasta los huesos. La nieve comenzó a caer con furia, cubriendo huellas, ocultando el camino, haciéndoles perder la orientación. Una noche, el viento rugió tanto que tuvieron que detenerse y buscar refugio en una gruta olvidada, húmeda y angosta. La tensión se instaló como una sombra en el campamento. Nadie dormía bien. Las guardias eran dobles, aunque no sabían qué temían exactamente. Solo sabían que algo acechaba. Riverwind miraba con desconfianza las huellas dejadas atrás. Flint murmuraba sobre presagios y Tas hablaba demasiado para ocultar su propio nerviosismo. Raistlin permanecía en silencio, contemplando las constelaciones rotas, los dos agujeros oscuros en el cielo donde antes brillaban los dioses. Sus ojos de relojes de arena los veían a todos, y más allá. La tormenta no era solo nieve y viento, era el preludio de algo mayor, y el presentimiento de que no estaban solos se hacía más fuerte con cada paso. Lejos de la gruta donde los héroes se resguardaban del frío, en otra parte del mundo, el silencio del amanecer fue interrumpido por un estruendo. Un enorme dragón azul emergía de unas aguas termales humeantes. Esquí, la bestia alada, se sacudía la escarcha de las alas, irritado por el frío que le calaba hasta los huesos. Sobre un saliente de roca, imponente y oscuro, su señor observaba la vasta pradera. Cubierto con una armadura de escamas azules y un casco de cuernos curvos, el gran señor del dragón parecía una extensión del propio invierno. Esquí, malhumorado,
Le pidió volver al calor de los manantiales, pero el señor no se movió. Estaban en Tarsis, una ciudad que no les pertenecía, bajo dominio de los dragones rojos, pero no venían a conquistarla. No esta vez. Venían por 3 personas concretas, 3 objetivos que el gran señor deseaba capturar. Y Esquíe lo sabía. No se trataba de poder ni de gloria militar. Era personal. Verminard había sido derrotado por ellos, y eso bastaba para que merecieran su atención directa. Desde las alturas, el señor del dragón sentía que se aproximaba el momento. Había estado demasiado tiempo al margen. Ahora, Kryn conocería su presencia, y si sus enemigos caminaban hacia Tarsis, él los esperaría allí. El grupo avanzaba paso a paso sobre la nieve apisonada. La fila era larga, una procesión de figuras envueltas en capas, cada una luchando contra su propio cansancio, contra su propio silencio. Tanis lideraba la marcha, con los ojos fijos en el horizonte, como si en la siguiente colina fuera a encontrar respuestas que aún no tenía. Sturm lo seguía con obstinada dignidad. Su armadura pesaba, y la nieve la hacía más pesada aún, pero no se quejaba. Su mirada estaba fija en el camino, como si con su paso pudiera justificar el sacrificio de haber dejado atrás el mazo. A su lado, Caramón abría surcos en la nieve como un gigante silencioso, cargando no solo provisiones, sino el peso de proteger a su hermano. Raistlin, frágil y ensimismado, caminaba apartado. Su tos se había vuelto más constante. Tika, nerviosa, lo acompañaba sin saber muy bien cómo ayudarle. Y Raistlin, como siempre, rechazaba cualquier gesto amable con palabras cortantes. Nadie hablaba mucho. Incluso Tas parecía más callado que de costumbre, limitándose a caminar detrás de Flint, que maldecía cada piedra y cada copo de nieve. Tanis observaba todo desde su posición, con una mezcla de culpa y responsabilidad. No entendía por qué todos le seguían. No tenía una misión divina, ni un código de caballero, ni un fervor religioso. Solo dudas, pero ahí estaban, detrás de él, confiando. Y eso era más carga de la que cualquier mochila podía contener. Al final del día, desde lo alto de unas colinas peladas por el viento, Tanis contempló por fin Tarsis, la bella. Pero lo que vio le arrancó una maldición entre dientes. La ciudad era vasta, con torres que se alzaban como lanzas contra el cielo gris. A simple vista, conservaba su majestuosidad. Pero no había mar, solo tierra seca y lejana. Y en los antiguos muelles descansaban barcos encallados, con velas raídas por siglos de abandono. Blancas, sí, pero muertas. Caramón, a su lado, tardó en entenderlo. ¿Dónde está el agua?, preguntó perplejo. Raistlin, tosiendo, le respondió con frialdad. Se fue con el cataclismo. Hace más de 300 años. Este mapa del Kender es un recuerdo, no una guía. Tarsis ya no era la esperanza que buscaban. Tanis cerró los ojos con frustración. Todo el viaje, la fe de los refugiados, las decisiones del consejo, todo se estrellaba contra una realidad seca, como las quillas varadas de los barcos que ya no navegarían jamás. El mar no volvería, y la misión que los había traído hasta allí se convertía, de golpe, en otra más difícil: encontrar un propósito nuevo en una ciudad fantasmal. Raistlin fue el primero en hablar con verdadera claridad sobre el hallazgo. De pie en lo alto de la colina, con la mirada fija en los barcos secos, habló con voz baja y temblorosa.
no por el frío, sino por la certeza. Tarsis es una ilusión, un fantasma, y nosotros seguimos soñando. Caramón frunció el ceño, inquieto. Sentía algo. Desde hacía días, el peso invisible de una presencia, como si sombras los observaran desde más allá del viento. Lo compartió con su hermano, que simplemente asintió. No lo imaginas, nos siguen, nos cazan. Y al decirlo, su voz tuvo el filo de una verdad que corta. Tanis escuchaba todo en silencio. El golpe de la decepción todavía retumbaba en su interior. No podían regresar a la puerta sur. El invierno y el enemigo lo impedían. Tampoco podían avanzar mucho más sin destino. La ruta hacia la libertad estaba bloqueada por la historia misma. Y entonces, entre las palabras heladas y el aire tenso, Raistlin lo dijo con claridad. El cataclismo no solo destruyó ciudades, también sepultó esperanzas. Estamos caminando entre sus ruinas. Nadie respondió, porque todos lo sabían, pero seguir era lo único que les quedaba. Raistlin descendía por la colina con su bastón apoyado en la tierra dura, las botas hundiéndose en la nieve, mientras murmuraba para sí. Caramón, siempre a su lado, lo seguía en silencio, sabiendo que el cansancio del mago era más espiritual que físico. Tanis cerró los ojos un instante, intentando ordenar todo lo que sentía. La decepción con Tarsis, la tensión con Laurana, las palabras de Raistlin, el peso de la decisión no tomada. Era como si llevara a cuestas un pasado que no le pertenecía, y sin embargo lo definía. La ciudad ante ellos ya no era la de los barcos de alas blancas que había navegado los mares de Krynn. Era una ruina de piedra, una promesa vacía. Aún así, había que entrar, porque en Tarsis, aunque dormida, todavía palpitaba algo. Poder, peligro, respuesta. No sabían qué encontrarían, pero sabían que no podían evitarlo. Y mientras el grupo comenzaba a descender hacia la ciudad, Raistlin levantó la vista hacia el cielo gris, como si pudiera leer entre las nubes. En sus ojos dorados brillaba un reflejo antiguo. Las alas han dejado de volar, pero no han dejado de existir, susurró. Y entonces una sensación recorrió a todos como un escalofrío. El presentimiento de que el pasado, lejos de estar enterrado, estaba a punto de desplegar las alas otra vez. Segunda parte. La caída de Tarsis. Arsis, la bella, resultó no ser tan distinta desde dentro. Las calles conservaban una elegancia deslucida, una dignidad erosionada por los siglos. Las fachadas, antaño blancas, se agrietaban bajo capas de polvo y tiempo. Aún así, en el corazón de la ciudad latía algo. Había vida. Comerciantes, ciudadanos endurecidos por generaciones de aislamiento, soldados. Pero también había miedo. El grupo se dividió para explorar. Tanis, Raistlin y Caramón caminaron por los muelles secos, donde los cascos de los barcos reposaban como esqueletos en la arena. La visión era inquietante. Mástiles torcidos hacia el cielo como huesos de gigantes caídos. Tika y Giltanás, por su parte, se dirigieron al mercado en busca de provisiones. Allí, la muchacha de Solas descubrió algo inesperado. Miradas. Algunas curiosas, otras hostiles. Los rumores sobre extraños recién llegados corrían más rápido que las noticias, y sus nombres, sin querer, comenzaban a pesar más de lo deseado. Mientras tanto, Sturm y Laurana fueron invitados a un edificio de piedra tallada, la antigua biblioteca de Tarsis. Allí, ocultos entre manuscritos cubiertos de polvo,
les aguardaban secretos olvidados por siglos. La joven elfa observaba todo con reverencia, sintiendo que el pasado tenía aún historias que contar. Y sobre todos ellos, el cielo se oscurecía sin que nadie lo notara, como un presagio, como un aliento contenido por los dioses. En la penumbra silenciosa de la biblioteca de Tarsis, la Urana se movía con un respeto casi sagrado. Las estanterías se alzaban hasta el techo como muros del tiempo, y cada tomo parecía guardar un secreto perdido del mundo antes del cataclismo. A su lado, Sturm avanzaba más tenso, como si las palabras dormidas pudieran despertar fantasmas. Un bibliotecario anciano, de rostro arrugado y ojos afilados, los guiaba por los pasillos con una mezcla de desconfianza y fascinación. Les habló de mapas antiguos, de leyendas sobre los dioses verdaderos y de las Dragonlances. La Urana escuchaba con atención, absorbiendo cada fragmento, cada indicio, mientras su mente tejía un nuevo propósito: conocer, comprender, actuar. Sturm, sin embargo, parecía más inquieto, no por lo que oía, sino por lo que sentía. Un estremecimiento en el aire. Algo no encajaba. La biblioteca estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía, y los relámpagos que cruzaban el cielo fuera, aunque aún lejanos, eran como golpes de tambor en una marcha de guerra. Entonces, un temblor leve recorrió el suelo, apenas perceptible, pero real. La Urana levantó la vista de un manuscrito que hablaba de una tumba perdida, de un caballero legendario, y su mirada se cruzó con la de Sturm. ¿Lo has sentido? Sturm asintió. Afuera, el cielo comenzaba a rugir, y las páginas antiguas, por un instante, parecieron estremecerse con ellos. Tarsis ya no dormía. Aunque sus calles aún parecían tranquilas, el cielo había cambiado. Las nubes que se acumulaban sobre la ciudad no eran simples portadoras de lluvia. Eran más densas, más oscuras, como si contuvieran algo vivo. Y en sus entrañas, el trueno se retorcía con una cólera que no era natural. En el mercado, Tika sintió el cambio antes que nadie. El aire, de repente, olía a ozono y a hierro, como antes de una batalla. Kiltanas, que regateaba con un mercader por una bolsa de arroz, se volvió de golpe al escuchar un sonido agudo. Un alarido en la distancia, seguido de un rugido que no parecía humano. En lo alto de una torre, un vigía comenzó a gritar. Las calles, hasta entonces ocupadas por ciudadanos indiferentes, se sumieron en el caos. La gente corría sin rumbo. Las puertas se cerraban con golpes secos. Las ventanas se cubrían. Y sobre los tejados una sombra se deslizaba. Alargada, alada, gigantesca. Tanis, Raistlin y Caramon estaban a solo unas calles del mercado cuando lo vieron. Un dragón azul descendía como un relámpago, arrastrando tras de sí un rugido que partía el aire. A lomos del monstruo, una figura envuelta en armadura azul apuntaba directamente hacia ellos. «Es él», susurró Raistlin, reconociendo al enemigo sin necesidad de ver su rostro. Tarsis la Bella, la ciudad de los barcos sin mar, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Y esta vez no había mar al que huir. El rugido del dragón cortó el aire como una cuchilla de acero. Las alas de esquí batieron con furia, levantando tejas, polvo y gritos. La ciudad tembló. Las torres crujieron. Tarsis, que había dormido durante siglos en la indiferencia del aislamiento, despertó de golpe, envuelta en fuego.
El ataque fue repentino y devastador. Rayos azules cayeron desde el cielo, carbonizando calles enteras. Las piedras estallaban como madera seca bajo las garras del dragón. Caramon desenvainó su espada y gritó para reunir al grupo, mientras Raistlin alzaba su bastón para conjurar una barrera que apenas resistía la presión del viento y la electricidad. Tika corría entre la muchedumbre, buscando a los demás, esquivando escombros y cuerpos. Kiltanas la alcanzó justo a tiempo para empujarla fuera del alcance de un rayo que fulminó una carreta. En la biblioteca, Laurana y Sturm emergieron justo cuando una explosión destrozó la entrada principal. El techo comenzaba a ceder. Sturm, sin pensarlo, rodeó con un brazo a la joven elfa y la arrastró por un pasillo lateral, mientras las columnas caían tras ellos como gigantes derrotados. Todo ocurría demasiado rápido. Las calles se llenaban de fuego, humo y pánico. Pero entre el caos, las piezas comenzaban a moverse. Tanis los buscaba a todos, con una sola idea en mente: sobrevivir. No había estrategia, ni objetivo militar, ni gloria. Solo el instinto de no morir bajo un cielo que ya no les pertenecía. Porque Tarsis había sido tomada por las alas del dragón, y los héroes estaban atrapados en su tormenta. La furia del ataque separó al grupo como hojas al viento. En el fragor de la batalla, los caminos que los habían unido comenzaron a bifurcarse. No por elección, sino por pura necesidad. Sturm y Laurana escaparon de la biblioteca por una calle secundaria que desembocaba en los muros del sur. Cada esquina era una nueva amenaza, cada paso un riesgo. Laurana, con el rostro ennegrecido por el humo, mantenía la compostura. Pero sus ojos estaban fijos en Sturm, que la guiaba con una determinación que rozaba la desesperación. Tanis, por su parte, había encontrado a Raistlin y Caramon. El mago apenas podía mantenerse en pie, agotado por la magia que había lanzado para protegerlos. Caramon lo llevaba medio cargado, y Tanis abría paso entre los escombros como un lobo buscando su manada. Pero no había señales de Sturm, ni de Laurana, ni de Kiltanas, ni de Tika. En otro rincón de la ciudad, Flint y Tas se habían refugiado en una panadería derruida. El enano, jadeando, no paraba de renegar, mientras el Kender sacaba cosas de su mochila con una mezcla de nervios y emoción, convencido de que uno de sus objetos prestados podría salvarlos. Y sobre todos ellos, Esquí volaba en círculos, su sombra cubriendo la ciudad como un presagio. El gran señor del dragón no buscaba conquistar, buscaba algo más, y lo sabía. Entre esos fugitivos estaban sus verdaderos objetivos. Así, en medio del fuego y el derrumbe, los héroes de Krynn quedaron dispersos, y el destino, por fin, comenzaba a mostrar sus cartas. La noche cayó sobre Tarsis como un sudario espeso, mezclándose con el humo que aún brotaba de las ruinas humeantes. Pero no trajo calma, solo más sombras. Laurana y Sturm habían logrado huir hacia los barrios exteriores. Se refugiaron en una casa de piedra semiderruida, oculta entre callejones. Sturm, con el rostro ensangrentado por un corte en la frente, intentaba controlar su respiración. Laurana le vendaba la herida con manos temblorosas, pero sus ojos estaban firmes. Ya no era una doncella asustada. Había cambiado. «Nos han separado», murmuró, «pero no están muertos». Sturm asintió, apoyado en su lanza. Aún creía en el deber, aún creía en los otros. En el otro extremo de la ciudad, Tanis se apoyaba contra una pared, jadeando.
Junto a él, Caramón seguía sosteniendo a Raistlin, que apenas podía hablar. Las calles estaban en ruinas y no sabían en qué dirección avanzar. «¿Dónde están los demás?», preguntó Tanis. Raistlin abrió los ojos con dificultad. Los tenía nublados, como si viera más allá de la piedra. «El caos los ha llevado», susurró, «pero también los ha colocado. El destino tiene sus propias rutas». Mientras tanto, Tas y Flint se abrían paso por las cloacas, tras descubrir una entrada oculta al huir del fuego. El enano protestaba sin parar, pero el Kender mantenía una antorcha en alto y una sonrisa nerviosa. «¿Sabes?», dijo Tas, «esto es como una historia de aventuras, solo que huele peor. Y entre todos esos caminos, entre todos esos fragmentos dispersos, el enemigo ya había comenzado su siguiente jugada. Porque la tormenta de Tarsis no era el final, solo el primer acto». En una sala baja y oculta, bajo los restos de un edificio del centro, Laurana despertó sobresaltada. Un ruido lejano la había arrancado del breve sueño que se había permitido. Storm seguía de guardia, de pie, con la espada en la mano y la mirada clavada en la única entrada. «Algo», susurró ella. El caballero negó lentamente, pero su voz fue grave cuando respondió: «Number. Y eso es lo que más me inquieta». Fuera, los pasos en la calle se habían vuelto más ordenados. Ya no era el caos del saqueo o la huida. Eran pasos disciplinados, tropas, patrullas, y no eran de Tarsis. En otra parte, Raistlin, aunque débil, comenzó a recobrar el habla. Sus dedos, temblorosos, repasaban lentamente el contorno de su bastón. Tanis observaba cómo el mago parecía escuchar algo que los demás no podían oír. «Vienen por nosotros», murmuró Raistlin. «No por todos, por algunos». Tanis no necesitaba más explicaciones. Sabía que no era un ataque cualquiera. El enemigo buscaba piezas concretas del tablero. Y lo peor era que aún no sabía quién era el objetivo principal. ¿Laurana? ¿Raistlin? ¿Él mismo? En las calles, soldados con armaduras oscuras y estandartes azules recorrían las esquinas. Y en los cielos, Esquíe se había posado. Esperaba, cazaba. Esa noche Tarsis no dormía, y los héroes eran solo presas en una jaula de ruinas. La ciudad había dejado de gritar. Ahora sus sonidos eran más bajos, más crudos, pasos cautelosos, susurros entre ruinas, el crujido de escombros al ser pisados por botas con prisa. En Tarsis ya no se combatía, se buscaba. Tanis y Caramón seguían moviéndose entre calles derruidas. Raistlin, aunque aún débil, insistía en seguir adelante. El mago no quería quedarse quieto, no por orgullo, por instinto. «La caza no ha terminado», decía. «Solo ha cambiado de forma». En un patio escondido, Tika y Giltanas se reencontraron con Flint y Tas, que habían emergido de las alcantarillas cubiertos de lodo y ceniza. El abrazo entre el enano y la muchacha fue breve pero sincero. Nadie preguntó si estaban bien. Ninguno lo estaba. Mientras se reorganizaban, un sonido los puso en alerta. Una mujer lloraba. Oculta en un callejón, una joven de Tarsis suplicaba por su vida frente a 2 soldados del ejército invasor. No parecía una amenaza, pero eso no importaba. Tika se adelantó sin pensar, espada en mano, sus mejillas ardiendo de furia. Giltanas intentó detenerla, pero era tarde. El enfrentamiento fue breve. Tika, con movimientos impulsivos pero certeros, logró herir a uno de los soldados,
El otro huyó, pero no sin antes lanzar una advertencia. «Los encontré. Aquí están». Ya no eran invisibles. Y en ese instante, todos entendieron lo mismo. El miedo no los mantendría a salvo. La oscuridad había aprendido a mirar. En el centro de Tarsis, donde las antiguas plazas se habían vuelto campos de ceniza, el gran señor del dragón descendió de esquí. Su figura, envuelta en armadura de escamas azules, no necesitaba anunciar su presencia. Los soldados se apartaban y los pocos ciudadanos que quedaban se escondían. Sus pasos eran lentos, medidos. Observaba los restos de la ciudad como si leyera en sus ruinas. Pero su atención estaba en otra parte. No en las piedras ni en las llamas, en las personas. O mejor dicho, en ciertas personas. Tanis, Raistlin, Laurana, murmuró para sí, como si saboreara los nombres. No eran solo enemigos, eran símbolos, testigos de algo que no debía sobrevivir, testigos de una verdad peligrosa, que los dioses habían vuelto y que la oscuridad no era la única fuerza en Krynn. Desde su posición elevada, el señor dio órdenes, calmadas, sin alzar la voz. Patrullas específicas, puntos de control, vigilancia reforzada. No era un general común, no se alimentaba del caos. Él tejía redes invisibles con precisión quirúrgica. «Los atraparemos vivos», dijo. «O al menos a los que importan». Y mientras hablaba, sus ojos se alzaron hacia el cielo. Las estrellas brillaban entre jirones de humo, excepto dos. Esas, como él bien sabía, ya no estaban donde debían, porque caminaban por la tierra. La madrugada llegó sin luz, solo humo, ceniza y un silencio que se sentía más pesado que el estruendo del día anterior. Tarsis, la bella, yacía quebrada, pero entre los restos aún había movimiento. Laurana y Sturm, ocultos en un taller de piedra derruido, intentaban planear su próximo paso. Él revisaba su espada. Ella trazaba posibles rutas en la tierra con el dedo. No sabían dónde estaban los demás. Solo que, si querían reunirse, tenían que salir. Y pronto. Mientras tanto, Tanis, Raistlin y Caramon descansaban en una bodega abandonada. Tanis no lograba dormir. El rostro de Laurana volvía a él, una y otra vez. Pero también Kitiara. El pasado, el amor y la culpa, mezclados como brasas que no se apagan. Tas, Flint, Kiltanas y Tika se refugiaban en una posada a medio hundir. Tas hablaba en susurros sobre planes imposibles. Flint lo mandaba callar cada pocos segundos, aunque en el fondo agradecía la voz. Y entre todos ellos se encendía una nueva llama, no una de destrucción, una que ardía en lo profundo del pecho, un fuego de decisión, de resistencia. Tarsis había sido arrasada así, pero sus cenizas no eran derrota. Eran el suelo fértil desde donde, sin saberlo aún, comenzaría la próxima gran marcha. Tercera parte. Caminos divergentes. La mañana trajo un cielo gris, espeso, como si la ciudad aún exhalara humo hacia las nubes. Los sonidos de combate habían cesado, pero el peligro no. Ahora era más fino, más preciso, como una daga apoyada en la garganta. Tanis se apoyó en una columna rota, observando a Raistlin, que aún estaba débil, pero se mantenía en pie. Caramon le entregaba algo de comida, pero el mago apenas probó bocado. En sus ojos dorados había algo distinto, una inquietud contenida. No miedo, expectativa. «Tenemos que movernos»,
dijo Tanis rompiendo el silencio. Raistlin asintió. El enemigo nos busca con mapas y nombres. No podemos seguir siendo un grupo, no ahora. Era una idea dolorosa, pero cierta. Juntos eran más fuertes, sí, pero también más visibles. La única forma de sobrevivir, de avanzar, era dividirse. Mientras tanto, en otro extremo de Tarsis, Laurana observaba a Sturm atarse la armadura. La decisión estaba tomada. Buscarían una salida por el sur, mientras el resto del grupo intentaría evadir las patrullas por la zona portuaria. «Nos reencontraremos», dijo Laurana, sin saber si era una promesa o un deseo. El mundo que conocían estaba en ruinas, y ahora su destino dependía de caminos separados, de elecciones en soledad, pero también de fe. La ciudad, aún envuelta en el eco de la destrucción, parecía más grande al separarse. Cada calle era un laberinto, cada sombra una duda, y cada paso una decisión. Tanis, Caramon y Raistlin se escabulleron por un viejo canal que descendía hacia el extremo este. Las paredes estaban cubiertas de musgo y hollín, y el aire era húmedo, cargado de recuerdos de un mar que ya no existía. Raistlin, con su andar frágil, no se quejaba. Solo miraba al frente, como si supiera más de lo que decía. «Nos están observando», dijo de pronto. Caramon se volvió, espada en mano, pero no había nadie. Tanis frunció el ceño. El mago no hablaba al azar. ¿El enemigo? Tal vez. Algo más antiguo. En otro punto de la ciudad, Sturm y Laurana cruzaban una galería derruida. La joven elfa mantenía el arco en mano, los sentidos alertas. Había aprendido rápido. Ya no era la doncella del principio. Sturm lo sabía, y por eso no le habló como a una protegida, sino como a una igual. «Si algo me pasa», le dijo sin mirarla, «sigue adelante, no mires atrás». Laurana lo fulminó con la mirada, pero asintió. No por sumisión, por respeto. La ciudad los tragaba como un bosque en ruinas, y mientras avanzaban, todos sabían que a partir de ahora, cada uno tendría que resistir solo. Porque en Krynn, hasta los héroes necesitan aprender a perderse para encontrarse de nuevo. Mientras cruzaban una plaza cubierta de ceniza y escombros, Tanis y los suyos tropezaron con una figura inesperada. Un anciano de túnica azul, de barba desordenada y ojos vivos. Estaba sentado sobre un barril roto, como si no temiera nada ni a nadie. «Os estaba esperando», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Tanis desconfió al instante. Raistlin, en cambio, inclinó ligeramente la cabeza. Reconocía algo en él, aunque no sabía qué. El anciano se presentó como Astinus el Errante, un recolector de historias perdido en medio del caos. Les habló de la tumba de Huma, de leyendas que no eran solo leyendas, de un arma, una clave, algo oculto que podría cambiar el rumbo de todo. Raistlin lo escuchó en silencio, hasta que habló por fin. «¿Por qué contarnos esto ahora?» Astinus sonrió. «Porque los héroes no siempre saben que lo son, pero la historia sí». Y luego, sin más, desapareció por una calle lateral, dejando tras de sí un mapa mal dibujado y muchas preguntas. Horas más tarde, siguiendo las indicaciones del extraño, Tanis, Caramon y Raistlin llegaron a una cripta olvidada, medio oculta bajo una capilla derruida. Las puertas de hierro estaban cubiertas de runas antiguas y escarcha.
Al tocarla, Raistlin sintió un escalofrío que le heló la columna. «Esto no es solo piedra», dijo con voz baja. «Aquí duerme algo que recuerda». Descendieron por pasillos estrechos, iluminados apenas por una antorcha temblorosa. En las paredes, dibujos de caballeros de la vieja era, de dragones dorados y espadas resplandecientes. Era un santuario del tiempo de Huma. Al fondo, en una sala circular, encontraron un pedestal vacío, y sobre él, grabadas en mármol, unas palabras: «Aquí reposó lo que el honor protegió, y el sacrificio liberó». El pedestal estaba vacío, pero Raistlin no lo miraba así. Algo estuvo aquí, algo sagrado, y alguien lo tomó. Tanis sintió un escalofrío. No sabían aún si aquel descubrimiento era una señal o una advertencia, pero habían encontrado algo importante, y ahora otros sabrían que lo habían encontrado. Laurana y Sturm llegaron a un campamento improvisado a las afueras de Tarsis. Refugiados humanos, elfos y algunos soldados de fortuna se habían reunido allí buscando salvación tras la caída de la ciudad. No tenían líderes, solo miedo y confusión. Fue entonces cuando Laurana dio un paso al frente. No lo hizo por orgullo, sino porque nadie más lo hacía. Habló con voz clara, sus palabras firmes, cargadas de propósito. Les habló de unión, de resistencia, de un futuro más allá del humo. Les dijo que no podían esperar a ser salvados, tenían que moverse, juntos. Sturm la observó con asombro. Aquella muchacha de Qualinesti ya no existía. Delante de él estaba una líder, una llama en la oscuridad. Y los refugiados la escucharon. Mientras Laurana emergía como voz de esperanza, Tanis y los suyos recorrían un paso subterráneo olvidado, guiados por fragmentos del mapa que les dejó el viejo Astinus. Los muros estaban cubiertos de ceniza y antiguos grabados enanas. En un recodo, Caramón se detuvo. «Esto son marcas de garras», dijo, señalando los arañazos en la piedra. Raistlin, serio, se agachó a inspeccionar. No recientes, pero tampoco antiguas. Era claro, un dragón había pasado por allí, uno grande, pero no azul. El polvo en las paredes tenía un brillo rojizo, como brasas apagadas. Al fondo del pasaje encontraron un grabado más reciente, un símbolo pintado en negro, el estandarte del gran señor del dragón. Tanis lo reconoció al instante. Nos siguen, pero también están buscando lo mismo que nosotros. Y eso lo hacía aún más peligroso. En el campamento de refugiados, el liderazgo de Laurana se afianzaba, pero a su lado, Sturm luchaba con un conflicto interno que no podía ignorar. Había recibido una carta sellada por un mensajero herido que llegó al anochecer. Venía de un viejo amigo de su padre. En ella le hablaban de una reunión secreta de caballeros en un lugar llamado la Torre del Alto Clerist. «Es una oportunidad», le dijo Laurana al leerla, «pero también un riesgo». Sturm asintió, callado. Su rostro, más endurecido que nunca, no mostraba duda, pero su mirada sí. Sabía que si se marchaba, dejaba a Laurana sola. Y también sabía que si no acudía, jamás sería digno del título que ansiaba: Caballero de Solamnia. Esa noche, bajo las estrellas rotas de Krynn, Sturm decidió. Iría.
y el peso de esa decisión lo marcaría para siempre. En el túnel, Raistlin se detuvo de pronto. Había encontrado un símbolo esculpido en una piedra a medio derrumbar. Una lanza alada, encerrada en un círculo de fuego. No era parte del mapa. Era más antiguo, mucho más. «Esto no es una marca, es un sello», murmuró. Tanis lo observó en silencio. Caramon se adelantó, apartando escombros hasta encontrar una pequeña abertura. Allí, al otro lado, una sala oculta, y en su centro, lo que parecía una escultura. Pero al entrar, se dieron cuenta de que no era piedra, era un esqueleto de dragón. Y en su pecho, incrustada en las costillas, una lanza rota, hecha de un metal que aún brillaba. Raistlin la observó con fascinación. Sus ojos dorados se fijaron en los restos como si estuvieran vivos. Esto fue una Dragon Lance. No era funcional, no era salvación, pero era una señal. La leyenda no estaba muerta, solo dormía. Raistlin se quedó un largo rato frente al esqueleto del dragón, murmurando palabras en un idioma olvidado. Tanis y Caramon lo observaban sin interrumpir. El mago parecía escuchar algo que ellos no podían oír, como si las paredes hablaran. De pronto, Raistlin se giró. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una intensidad inusual. «Hay más», dijo. «En las montañas al sur, un templo, una prueba. No para nosotros, para uno». Tanis frunció el ceño. ¿Uno? Raistlin no respondió. Se limitó a señalar la lanza rota y luego el techo agrietado. Esto fue el final de una batalla, pero también el principio de una historia. Y no todas las historias terminan en victoria. Caramon apoyó una mano en el hombro de su hermano, preocupado. Raistlin apenas lo notó. «No temáis a los dragones dormidos», susurró. «Temed a aquellos que aún recuerdan el rugido». Y entonces supieron que su búsqueda estaba lejos de terminar, porque el verdadero poder no estaba en la lanza, estaba en lo que vendría después. Al anochecer, Tanis, Raistlin y Caramon emergieron de los túneles justo en las afueras del antiguo puerto seco. Desde allí divisaron luces tenues entre la bruma. El campamento improvisado donde Laurana y Sturm habían reunido a los supervivientes. Tanis suspiró aliviado, pero también nervioso. No sabía qué encontraría. No sabía si estaban vivos. Avanzaron con cautela entre las sombras, y al llegar, una voz los detuvo. Era Laurana. Su arco ya estaba tensado, pero al verlos lo bajó de inmediato. Corrió hacia ellos sin dudar. El reencuentro fue breve, intenso, lleno de palabras entrecortadas y miradas pesadas. Pero no duró mucho. «Sturm se fue esta mañana», dijo Laurana. «Va hacia la torre del Alto Clerist. Tenía que hacerlo». Tanis asintió. Lo comprendía. Raistlin, sin embargo, solo levantó la vista hacia el cielo estrellado, como si escuchara algo que nadie más percibía. «Todo se está moviendo», dijo en voz baja. «Las piezas ya no retrocederán». Y esa noche, mientras el fuego del campamento chispeaba entre ruinas, supieron que el viaje había cambiado. Porque a partir de ahora, el pasado
La leyenda y la guerra estaban a punto de entrelazarse. Cuarta parte. Ecos de leyendas. La nieve se arremolinaba entre los riscos, como si el viento arrastrara susurros del pasado. Sturm cabalgaba en solitario, envuelto en su capa blanca, con el escudo atado a la silla y la espada dormida a su costado. Había dejado atrás el campamento sin mirar atrás. Solo una dirección guiaba sus pasos: la torre del Alto Clerist. El lugar emergía entre las montañas como un faro de piedra, viejo como el tiempo, coronado por pináculos gastados por el clima y la guerra. Los árboles que la rodeaban estaban cubiertos de escarcha, y el silencio era casi sagrado. Sturm no tenía escolta, ni cartas de presentación, solo un nombre y una esperanza. Cuando llegó a las puertas de la fortaleza, los soldados lo detuvieron con lanzas en cruz. El estandarte de Solamnia ondeaba, pero no con la dignidad de antaño. La orden estaba dividida, debilitada. Aún así, él habló con firmeza. Soy hijo de Angre Sturm Brightblade y he venido a servir. Los caballeros se miraron entre sí. Uno de ellos, de rostro envejecido por la desilusión más que por los años, asintió. Entonces entra, aunque aquí dentro, hijo de Angre, hay batallas más difíciles que en cualquier campo de guerra. Y con esas palabras, la puerta de la torre se abrió, no solo para Sturm, sino para el pasado que venía a reclamar su lugar. Dentro de la torre del Alto Clerist, el aire era más frío que fuera. Las paredes de piedra absorbían el silencio, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Sturm avanzó por pasillos revestidos con tapices rotos y estandartes desteñidos. Lo que había sido un bastión de honor, ahora era una fortaleza herida. Fue recibido por Derek Crownward, un caballero de rostro severo y mirada que juzgaba sin pestañear. Su armadura brillaba, pero su alma pesaba más que el acero. ¿Un Brightblade?, preguntó con desdén. Esperaba algo más imponente. Sturm no respondió a la provocación. Se mantuvo erguido, los ojos fijos, sin temor. He venido a luchar, a servir a Solamnia, no a recibir alabanzas. Las palabras resonaron con más fuerza de la que esperaba. Varios caballeros presentes murmuraron entre ellos. Algunos recordaban a Angre Brightblade. Otros solo veían en Sturm a un idealista sin rango. Derek bufó. El deber no basta, muchacho. Aquí la política y la desconfianza matan más que cualquier lanza de dragón. Sturm apretó los puños, pero no respondió. Sabía que no podía ganar respeto con palabras. Tendría que ganárselo con actos. Y mientras las sombras de la torre se alargaban, el joven Brightblade supo que aquella fortaleza no solo necesitaba defensa, necesitaba ser salvada desde dentro. Mientras Sturm enfrentaba los juicios en la torre del Alto Clerist, el resto del grupo, Laurana, Tanis, Raistlin, Caramon, Flint, Tika, Giltanas y Tas, se encontraba en las estribaciones de las montañas Carolis al sur, siguiendo las pistas dejadas por Astinus y por los restos de la cripta del dragón. Habían encontrado una entrada oculta entre la roca, un viejo templo abandonado de los caballeros de Solamnia, sellado desde el cataclismo. Tallado en la propia piedra, el escudo de Huma los recibía como una advertencia y una promesa. Laurana fue la primera en acercarse. Sus dedos recorrieron la inscripción grabada sobre el arco de entrada,
Solo los dignos hallarán lo perdido. Tanis se le unió, su expresión mezcla de duda y respeto. Raistlin, sin esperar permiso, ya estaba analizando los símbolos arcanos del marco, murmurando palabras que solo él entendía. «Esto no es solo historia», dijo. «Esto es una prueba». Y mientras la piedra crujía y la entrada se abría lentamente ante ellos, comprendieron que no buscaban solo armas o respuestas. Estaban a punto de entrar en el corazón mismo de una leyenda. Dentro del antiguo templo, el aire era espeso, cargado de polvo y energía antigua. Las antorchas iluminaban paredes cubiertas de inscripciones en solámnico antiguo. Tika las miraba con asombro, mientras Tas intentaba leerlas en voz alta, con escaso éxito. Raistlin iba al frente, el bastón golpeando suavemente el suelo en cada paso. Había algo en ese lugar que lo alteraba, aunque no lo decía. Caminaban entre estatuas de caballeros, de dragones y de espadas. La atmósfera no era hostil, pero sí solemne, como si los vigilaran. En una sala circular encontraron una mesa de piedra rodeada por tronos vacíos. En el centro, un pedestal con una esfera metálica cubierta por runas. Raistlin se acercó, susurró un conjuro y la esfera se iluminó. Apareció una imagen flotante, la figura de un caballero montando un dragón blanco, blandiendo una lanza de plata. Era Huma, y con él una mujer de ojos de fuego, la reina de la oscuridad en forma humana. Laurana se quedó sin aliento. Esto es la historia viva. Raistlin solo murmuró. Y aún no ha terminado. Tanis sintió un escalofrío. No estaban allí solo para aprender. Estaban allí porque la historia les pedía que continuaran su relato. Cuando la esfera se apagó, el silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a romperlo. El rostro de Huma aún flotaba en la mente de todos como un eco imborrable. Pero fue Laurana la que dio un paso adelante. Algo en la imagen la había tocado más profundamente que a los demás. Se acercó al pedestal, colocó la mano sobre la superficie fría, y la esfera volvió a brillar, solo por un instante. Sus ojos se abrieron, fijos en algo invisible para los demás. Vio campos de batalla, dragones dorados surcando el cielo, una lanza luminosa atravesando el corazón de una sombra alada. Vio un templo rodeado de fuego, y en medio, una figura vestida de blanco, sola, enfrentando la oscuridad. Cuando apartó la mano estaba pálida, pero decidida. «Tenemos que encontrar la tumba de Huma», dijo sin dudar. «No es solo historia, es una advertencia y una promesa». Tanis quiso preguntar más, pero no lo hizo. Había algo en su mirada que no necesitaba explicación. Raistlin, por su parte, asentía en silencio. «La visión te ha elegido», murmuró. «La lanza no será encontrada por casualidad, solo por aquel que esté dispuesto a sacrificar todo». Y Laurana no respondió. Solo apretó los puños. Estaba dispuesta. Tras la visión de Laurana, el grupo avanzó a una cámara interior. Allí, las paredes eran más lisas, sin inscripciones, sin decoraciones. Solo piedra y en el centro, un círculo tallado en el suelo. Cuando el último de ellos cruzó el umbral, la puerta se cerró con un estruendo. La sala se iluminó sola. Desde las paredes, un resplandor blanco emergía como si las propias rocas recordaran. Raistlin se tensó. «Nos está probando», dijo.
Este templo no fue construido para resguardar reliquias. Fue hecho para proteger verdades y para asegurarse de que solo las merezcan quienes las entiendan. Una figura comenzó a materializarse en medio del círculo. No era sólida, pero tenía forma. Un caballero de rasgos difusos, envuelto en una armadura de luz. Su voz resonó sin boca. ¿Qué es el honor sin sacrificio? ¿Qué es el valor sin elección? Uno a uno, los miembros del grupo fueron puestos a prueba. No físicamente, sino con visiones. Tika vio a Caramón caer en batalla. Flint vio a Tas traicionándolo. Kilthanas fue tentado con poder. ¿Y Laurana? Laurana se vio sola ante la reina de la oscuridad, sosteniendo la lanza y el destino de todos. Cuando las visiones cesaron, solo una permanecía en pie, con la respiración agitada, pero firme. Laurana. El caballero espectral inclinó la cabeza. Entonces que sea ella quien guíe el camino. Y la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no hacia la salida, sino hacia el destino. Al otro lado de la puerta encontraron una escalera descendente tallada en la roca viva. Bajaron en silencio, cada paso resonando como un latido profundo. El aire se volvió más cálido, más denso, como si el propio corazón de Kryn palpitara bajo sus pies. Al llegar al final, la sala que se abrió ante ellos era distinta. No tenía estatuas ni símbolos religiosos, solo un altar sencillo y sobre él una lanza completa, no rota, no desgastada, nueva, viva. Era hermosa. Brillaba con una luz blanca suave, como si respirara. La Dragonlance. Todos la miraron en silencio, pero fue Laurana quien se adelantó. No pidió permiso, no miró a nadie, extendió las manos y la tomó. Un resplandor envolvió la sala, no cegador, sino cálido, reconfortante. Por un instante, todos sintieron que el miedo se disipaba, que los dragones podían ser vencidos, que la historia de Uma no había terminado, sino que recién empezaba a reescribirse. Raistlin bajó la cabeza en una mezcla de respeto y precaución. «La has despertado», susurró, «y con ella has despertado muchas otras cosas». Laurana, con la lanza en sus manos, solo dijo una palabra: «Lucharemos». Y en ese instante, incluso la oscuridad pareció dudar. Fuera del templo, el viento había cambiado. Las nubes se arrastraban con velocidad antinatural, como si algo enorme respirara entre ellas. En lo alto de una colina cercana, una figura observaba la entrada camuflada en la montaña. Envuelto en su capa azul, el gran señor del dragón mantenía la mirada fija en la roca. Sabía que estaban allí, lo sentía. La lanza se había despertado. A su lado, Esquie resopló, impaciente. El dragón alzó la cabeza, como si también hubiera sentido la perturbación. Su hocico se contrajo y un leve destello eléctrico cruzó entre sus colmillos. «El equilibrio está rompiéndose», dijo el señor. «Ya no basta con aplastar. Ahora debemos corromper». Volvió a montar a la bestia sin mirar atrás. La batalla aún no había comenzado, pero el juego ya estaba en marcha. Y esta vez no cometería los errores de Verminard. Mientras tanto, en lo profundo del templo, Tanis y los demás se preparaban para partir. Laurana llevaba la lanza envuelta en una tela de lino, pero su luz se filtraba a través del tejido. «Nos ha encontrado», dijo Raistlin. «No sé cómo, pero ya viene.
Tanis asintió. No había tiempo que perder. Porque cuando un dragón alza el vuelo, no lo hace para ver, lo hace para cazar. El grupo emergió del templo al atardecer. El cielo estaba teñido de púrpura y rojo, como una herida abierta en el firmamento. No había tiempo para contemplaciones. Raistlin sentía la presión mágica en el aire, y Laurana, con la lanza sujeta a la espalda, avanzaba decidida. Ya no había vacilación en su paso. Tanis iba detrás, atento al entorno. Cada sombra parecía moverse. Cada susurro del viento era una advertencia. No tardaron en comprobarlo. Desde el norte, un rugido partió el aire. Esquíe descendía en picado, como una tormenta viva, con el gran señor del dragón sobre su lomo. No venía solo. Tropas montadas en caballos oscuros emergían entre los árboles, flanqueando el valle. ¡Corred!, gritó Tanis. El grupo se dispersó como un relámpago. Flint y Tas tomaron un desvío hacia la quebrada. Raistlin conjuró una neblina para cubrir la retirada. Caramon no soltaba su espada ni un segundo, protegiendo a Tika y Giltanas, mientras Laurana corría por la ladera. El manto de la lanza ondeando tras ella como una bandera de desafío. Esquí rugió de nuevo y un rayo cayó a escasos metros. El suelo tembló y entre todo el caos, Laurana no se detuvo, porque ahora no era una princesa, era una portadora de esperanza. La persecución se extendió hasta entrada la noche. La luna, escondida tras las nubes, apenas ofrecía luz. Pero en el interior del bosque, el grupo logró reagruparse, resguardados entre formaciones rocosas y árboles retorcidos por el viento. Laurana, con la Dragon Lance aún envuelta, se sentó un momento para recuperar el aliento. Su pecho subía y bajaba con fuerza, pero sus ojos seguían fijos, determinados. Tanis se arrodilló junto a ella, le tomó el brazo con suavidad. ¿Estás bien? Ella asintió. No pienso soltarla, dijo simplemente. Raistlin, encapuchado, se mantenía en la sombra, su respiración seca y susurros mágicos apenas audibles. Observaba a Laurana con una mezcla de respeto y reserva. El enemigo ha probado su fuerza. No esperará la próxima vez. Caramon, sudoroso, asentía mientras limpiaba su espada. Tika le entregaba agua a Flint, y Tas no hablaba por primera vez en mucho tiempo. Todos lo sentían. La historia había girado sobre su eje. Ya no eran solo fugitivos, ni viajeros, ni rebeldes. Eran parte de algo más grande, de una batalla que superaba el presente. Y mientras el viento soplaba entre las hojas, Laurana apretó con fuerza el lienzo que envolvía la lanza, porque en ese instante lo comprendió. La leyenda ya no era del pasado, ahora también era suya. Quinta parte. La batalla por el alma de Kryn. El amanecer trajo niebla espesa, como si la tierra no quisiera revelar lo que estaba por venir. El grupo, oculto entre las montañas, se preparaba en silencio. Nadie hablaba de lo que acababan de vivir. El ataque del dragón, la huida, el templo. Era demasiado. Y sin embargo, nadie dudaba. Laurana sostenía la Dragon Lance, ahora descubierta. Su luz era tenue, como si aguardara. Había en ella algo más que poder, una especie de conciencia silenciosa, como si recordara cada batalla en la que fue alzada, cada héroe que la empuñó, cada sacrificio. Tanis la observaba desde cierta distancia, orgulloso, sí, pero también temeroso.
Sabía lo que esa lanza significaba. No solo para Kryn, para Laurana. Ella estaba cambiando, creciendo, dejándolo atrás tal vez. Raistlin, sentado sobre una roca, tosía con dureza. Caramon le ofrecía agua, pero el mago lo rechazaba con un gesto. Su mirada no estaba en la lanza, sino más allá. «Nos queda poco tiempo», dijo apenas audible. «El equilibrio se está inclinando. Si no actuamos, la reina vendrá ella misma». La frase cayó como una losa. Nadie respondió. Laurana entonces alzó la vista y por primera vez no parecía esperar indicaciones de nadie. «Pues que venga». Y el día comenzó. Mientras Laurana se preparaba para liderar, muy lejos, entre pasos nevados y muros de piedra, Sturm Brightblade alzaba la vista hacia la torre del Alto Clerist. Los días allí no habían sido fáciles. Había enfrentado desdén, humillación y pruebas más duras que cualquier batalla. Pero también había sembrado algo que crecía lentamente entre los corazones de los caballeros dormidos. Respeto. Su armadura brillaba bajo el sol invernal, no por el pulido, sino por el porte con el que la vestía. Ya no era un visitante, era uno de ellos. A su lado, un joven escudero le entregaba un mensaje traído por Halcón, una señal urgente. Las fuerzas del enemigo se acercaban al paso. Una ofensiva total. Y en medio de esa amenaza, nombres conocidos: Tanis, Laurana, la lanza. Derek, reacio al principio, no pudo negar la evidencia. «La batalla será aquí», dijo apretando los labios. «Y la muerte también». Sturm alzó la mirada hacia las almenas. Las estatuas de antiguos caballeros lo observaban con indiferencia de piedra. «Entonces muramos con honor», respondió. Y mientras los tambores de guerra comenzaban a sonar, supo que su camino y el de sus compañeros estaban a punto de unirse, una última vez. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Laurana y el resto del grupo divisaron la torre del Alto Clerist desde la lejanía. Se alzaba firme, majestuosa incluso en su desgaste, como si la historia misma se hubiera aferrado a sus muros. Pero no había tiempo para contemplaciones. Las huellas de enemigos en la nieve eran claras, recientes, y la bandera ondeaba, a media asta. Raistlin fue el primero en hablar. «Están rodeados, o a punto de estarlo». Tanis asintió, la mirada fija. No sabían si Sturm seguía allí. No sabían si la torre aún resistía, pero debían llegar. No por estrategia, sino por destino. La Dragonlance brillaba más fuerte en la espalda de Laurana, como si reconociera el lugar. Cuando alcanzaron las puertas secundarias, un destacamento los interceptó. Pero no hubo lucha. Un grito los detuvo. «¡Tanis! ¡Laurana!». Era Sturm, magullado, sucio, pero vivo, y con una sonrisa breve, sincera. Se abrazaron como hermanos que se reencuentran en el borde del abismo. «Llegáis justo a tiempo», dijo el caballero. «El enemigo marcha, y la torre está rota por dentro». Laurana lo miró fijamente. «Pues entonces la restauraremos desde fuera». Y la batalla comenzó a respirar en las sombras de las montañas. Dentro de la torre, el ambiente era tenso, como el instante antes de que un trueno parta el cielo. Caballeros corrían por los pasillos reforzando puertas, repartiendo flechas, revisando defensas. Las almenas estaban llenas de jóvenes,
que nunca habían enfrentado un dragón, y viejos que ya no creían en la victoria. Pero cuando Laurana apareció con la Dragonlance a la espalda, el aire cambió. El arma relucía como un faro, y su portadora no parecía una noble elfa, sino una general nacida en el campo de batalla. Derek la miró con recelo, pero no pudo discutir su autoridad. Había algo en Laurana que no se podía negar. El liderazgo no se le imponía, brotaba de ella. Sturm la llevó a la sala táctica. Sobre la mesa de piedra, un mapa desgastado mostraba las posiciones del enemigo. 3 frentes, uno directo hacia la puerta principal, otro al este por el barranco, y el tercero, el más peligroso, por el aire. «Vendrán con dragones», dijo Sturm. «Uno, al menos. Tal vez más». Raistlin, apoyado en una columna, murmuró: «Y esta vez no habrá refugio. Solo fuego o destino». Tanis colocó una mano en el hombro de Laurana. No dijo nada. No hacía falta, porque todos sabían que cuando cayera la primera sombra alada sobre la torre, comenzaría el momento del que hablarían las leyendas. El primer rugido no se oyó, se sintió. Un estremecimiento en la piedra, un aire que se volvió más denso, un silencio imposible en medio de tanta preparación. Los soldados se detuvieron, los caballeros se giraron. Laurana levantó la vista al cielo encapotado y ahí lo vio. Un punto oscuro que crecía, descendiendo con majestuosidad y furia. Esquí. El dragón azul rasgaba el cielo como una herida abierta, su cuerpo envuelto en relámpagos. A su lomo, el gran señor del dragón, erguido, con su armadura centelleante, sostenía una lanza negra como la noche. Las almenas se llenaron de gritos, las catapultas giraron, las ballestas apuntaron. Sturm gritó órdenes mientras se colocaba el yelmo. Caramon se preparó junto a los arqueros. Raistlin se mantenía aparte, sus dedos acariciando su bastón con lentitud, calculando. Y Laurana, en el centro del patio, desenvainó la Dragonlance. La sostuvo con firmeza, su silueta recortada contra el cielo gris. Tanis la miró, y por un instante no vio a la joven que había conocido en Qualinesti. Vio a una guerrera, vio a una esperanza, y supo que, pasara lo que pasara, ese día marcaría el destino de Krynn. Esquí descendió como una centella, sus alas batiendo con la fuerza de una tormenta, y en cuanto sus garras tocaron tierra dentro del patio de la torre, el mundo pareció partirse en dos. El estruendo sacudió los muros, el suelo tembló, y los soldados retrocedieron instintivamente. Solo Laurana permaneció firme. El gran señor del dragón desmontó de un salto. Su armadura relucía bajo los relámpagos que rodeaban a Esquí. No dijo una palabra, solo alzó su lanza negra y apuntó directamente a Laurana. La batalla comenzó con una descarga. Esquí rugió, lanzando un rayo que impactó contra un parapeto y lo redujo a escombros. Raistlin alzó su bastón y conjuró un muro de energía para desviar el segundo. Los soldados disparaban sin cesar, pero las flechas se estrellaban contra la piel del dragón como lluvia sobre roca. Laurana se adelantó, la Dragonlance vibrando entre sus manos. El señor del dragón corrió hacia ella como un vendaval oscuro. El choque fue brutal. Lanza contra lanza, poder contra fe. Tanis, desde un flanco, gritó para cubrirla. Caramon cortaba enemigos que intentaban reforzar al señor. Sturm, desde lo alto de la muralla, alzaba su espada al cielo como un faro para los demás.
y Ski, rodeando el combate, esperaba el momento perfecto para atacar. Porque no era solo una criatura, era un juicio. Y aquel día todos serían medidos. El fragor de la batalla se extendía por toda la torre. Gritos, relámpagos, acero contra escamas. El aire olía a ozono y a ceniza. Las defensas superiores comenzaban a ceder. Una de las torres laterales se derrumbó tras un impacto directo de Skie, y una lluvia de piedras sepultó a varios caballeros. Sturm corría por la muralla, organizando los refuerzos, gritando nombres, levantando ánimos. Pero sabía que no podrían aguantar mucho más. No sin una ventaja real, no sin fe. Entonces lo vio. El gran señor del dragón, enfrentando a Laurana, estaba ganando terreno. Su lanza negra se movía como una serpiente furiosa, y Laurana, aunque ágil, comenzaba a cansarse. Sturm gritó, bajó las escaleras y cruzó el patio entre escombros. A cada paso, recordaba el juramento que había hecho. No a los caballeros, no a su padre, a sí mismo. Se interpuso entre Laurana y el golpe final. ¡No!, gritó Tanis al darse cuenta. Pero ya era tarde. La lanza negra atravesó el escudo de Sturm y lo lanzó varios metros hacia atrás. Su cuerpo cayó con un estruendo seco. Laurana gritó. El combate se detuvo por un instante, y en ese momento la Dragon Lance brilló con una furia nueva, porque el sacrificio había sido hecho y el honor cumplido. El cuerpo de Sturm yacía inmóvil entre los restos del patio. La sangre se mezclaba con la nieve y su escudo, partido en dos, aún temblaba por el impacto. Durante un instante, el mundo pareció contener el aliento. Laurana cayó de rodillas a su lado. Lo llamó una vez, luego otra, pero él ya no podía oírla. Tanis llegó junto a ella, el rostro desencajado. Se arrodilló también, apretando los dientes con fuerza. La muerte de Sturm era algo que ninguno estaba listo para enfrentar, porque él representaba más que un hombre. Era un ideal, el último caballero que creía sin condiciones. Raistlin bajó la cabeza, por primera vez sin palabras. Incluso Skie, en lo alto, pareció detenerse. Entonces Laurana se alzó. No lloraba, no temblaba. Solo tomó la Dragon Lance, ahora envuelta en una luz blanca abrasadora, y se volvió hacia el señor del dragón. No por venganza, dijo, por todos los que ya no pueden luchar. Y atacó. El señor del dragón intentó bloquearla, pero la lanza no obedecía a las leyes de las armas mortales. A cada impacto, su armadura crujía. Skie rugió desde lo alto, herido sin haber sido tocado. Y con un último grito, Laurana hundió la Dragon Lance en el pecho de su enemigo. No lo mató, pero lo derrotó. Y ese día, en las sombras de una torre, nació una leyenda que nunca moriría. El gran señor del dragón cayó de rodillas, su lanza negra resbalando de sus manos enguantadas. La armadura azul crujía, agrietada, como si el poder que la sostenía se hubiera quebrado por dentro. No pronunció palabras. Solo alzó la vista hacia Laurana, y en sus ojos, tras el odio, tras la furia, brilló algo inesperado. Respeto. Sky descendió de golpe, aterrizando a su lado. El dragón rodeó a su jinete con las alas, protegiéndolo. Y luego, sin más, se alzó al cielo en un aleteo majestuoso, llevándose al derrotado en su lomo. No como huida, como retirada táctica. La guerra no había terminado, pero esa batalla sí.
En el suelo, el silencio se fue imponiendo poco a poco. Las tropas enemigas, desconcertadas, comenzaron a retroceder. Algunos huyeron, otros se rindieron. La torre del Alto Clerist aún se mantenía en pie. Tanis se acercó a Laurana. Ella seguía de pie, con la Dragonlance apuntando al cielo, respirando con dificultad, empapada en sudor, nieve y luz. «Lo lograste», dijo él, apenas en un susurro. Ella bajó la lanza sin mirarlo. «Lo logramos», respondió. Y luego, sin que nadie la guiara, caminó hacia el cuerpo de Sturm, se arrodilló y colocó la Dragonlance sobre su pecho. «Para que no te olviden», murmuró, «porque tú diste el primer paso». La batalla había terminado, pero no así sus ecos. La torre, aunque en pie, estaba herida. Las murallas parcialmente derruidas, los patios cubiertos de escombros y el aire impregnado de ceniza y pérdida. Los heridos eran atendidos en improvisadas camillas. Los caídos eran cubiertos con mantas. Entre ellos, Sturm, aún con la Dragonlance sobre el pecho, era velado en el centro del patio, como el héroe que siempre fue, incluso cuando nadie lo veía así. Laurana no se apartaba de su lado. Raistlin, sorprendentemente, tampoco. El mago observaba con atención respetuosa, como si comprendiera que aquel sacrificio había cambiado el curso del mundo. Tanis se reunía con los líderes sobrevivientes. La victoria debía aprovecharse. Había que reorganizar, ayudar a los heridos, preparar lo que vendría, porque sabían que esta no era la última batalla, solo una advertencia. Caramón se mantenía junto a su hermano, serio, protector. Tika, Flint y Tas limpiaban, ayudaban, consolaban como podían. Pero todo se movía con lentitud, como si Kryn mismo necesitara tiempo para respirar. Esa noche no hubo celebraciones, solo una vigilia, solo silencio. Y entre ese silencio, Laurana alzó la vista a las estrellas. Ya no buscaba respuestas, solo fuerza. Parte final, la llamada del destino. La madrugada era fría, pero el cielo estaba despejado. Sobre la torre del Alto Clerist, las estrellas volvían a brillar con fuerza, excepto dos. Las mismas constelaciones ausentes desde hacía generaciones, la de Paladín, el dios del bien, y la de Takisis, la reina de la oscuridad. Raistlin fue el primero en notarlo. De pie en lo alto de la torre, contemplaba el firmamento con expresión impenetrable. Caramón lo acompañaba en silencio, sin entender del todo lo que su hermano murmuraba. «Se mueven», dijo Raistlin. «No solo las estrellas, las fuerzas que representan». Caramón frunció el ceño. «¿Eso es bueno o malo?» Raistlin entrecerró los ojos. «Depende de quién sostenga la lanza cuando se crucen». Mientras tanto, en el patio inferior, Laurana velaba en soledad. Había dormido poco. La Dragonlance reposaba a su lado, envuelta en una tela ceremonial. Aunque el cuerpo de Sturm había sido enterrado con todos los honores, el vacío que dejaba seguía palpitando. Tanis se le acercó en silencio. Se sentó junto a ella sin decir nada. «El cielo está cambiando», susurró Laurana. Tanis la miró, cansado pero lleno de respeto. «¿Y tú también?» Ella no respondió, pero en sus ojos brillaba la certeza de que aún no habían terminado. Solo acababan de comenzar a entender el papel que jugarían en la historia que los dioses
acababan de reescribir. A la mañana siguiente, mientras la torre se reorganizaba y los heridos eran evacuados, Raistlin pidió a Tanis y Laurana que lo acompañaran a la cripta interior, donde yacían los restos de antiguos caballeros. No explicó por qué, solo dijo: «Hay cosas que no deben ser ignoradas». Bajaron en silencio por un pasadizo estrecho, iluminado por antorchas temblorosas. Al llegar, se encontraron rodeados de tumbas marcadas con símbolos olvidados, estandartes deshilachados y espadas oxidadas por el tiempo. Raistlin se detuvo frente a una tumba sellada, con un escudo tallado en mármol. No tenía nombre, solo una inscripción: «El juramento permanece más allá de la muerte». Colocó su mano sobre la piedra y susurró una frase en una lengua antigua. El aire se volvió más frío y por un instante una figura translúcida se materializó. Era un caballero solámnico, joven, con los ojos llenos de dolor y orgullo. Laurana dio un paso atrás, sorprendida. Tanis apretó los puños, tenso. La figura habló con voz apagada, como viento entre campanas. «La lanza no basta. Necesitáis un alma dispuesta a portarla, sin temor al final». Y entonces se desvaneció, dejando tras de sí una paz extraña. Raistlin retiró la mano, agotado. «No era un fantasma», dijo. «Era una advertencia». Laurana lo comprendió al instante. Aún faltaba algo, o alguien. Horas después, una nueva figura llegó a la torre. Vestía con ropas de viaje, el rostro cubierto de polvo y una mirada endurecida por el viaje. Era Elistan, el antiguo líder espiritual de los refugiados de Pax Tarkas. Había viajado solo, guiado por visiones, por una llamada que no comprendía del todo, hasta ahora. Cuando vio a Laurana y a Tanis, esbozó una leve sonrisa serena. «He venido porque Paladín me mostró la sombra y la luz cruzándose, y en medio, vuestra silueta». Laurana inclinó la cabeza con respeto. Raistlin, al saber de su llegada, lo observó con cautela, pero no objetó nada. Elistan no tardó en percibir el cambio en todos ellos. Notó la lanza, la forma en que Laurana la sostenía, cómo Tanis ya no parecía buscar su sitio, sino proteger el de los demás, y cómo incluso Raistlin hablaba menos, pero con más peso. «La reina de la oscuridad no se retirará», dijo Elistan. «Ha probado vuestra fuerza, pero aún no ha mostrado la suya». Raistlin asintió. «Y cuando lo haga, no será con ejércitos, será con elección, con tentación». Laurana comprendió entonces que la siguiente batalla no sería solo con espadas o lanzas, sería en los corazones. Y los más vulnerables serían los más importantes. Esa noche, mientras todos dormían o fingían hacerlo, Laurana caminó sola hasta el patio principal. Allí, frente al altar improvisado, donde aún ardía una llama en honor a los caídos, se detuvo. Llevaba la Dragon Lance envuelta, pero en su interior sentía que algo la llamaba. No del arma, sino de sí misma. Se arrodilló, cerró los ojos y recordó. Vio a Sturm cayendo por ella, vio a Tanis dudando por ella, vio a Kitiara, la sombra entre sus pensamientos, vio a ella misma, en Qualinesti, hace apenas unos meses, creyendo que el amor bastaba para salvar el mundo. Ya no era aquella joven,
Y no solo por la lanza. La guerra le había arrebatado muchas cosas, pero también le había dado una certeza. El valor no consiste en no tener miedo, sino en avanzar con él. Sintió pasos. Era Elistan. A veces, el espejo más claro es el que se forma en la oscuridad, dijo con voz suave. Laurana abrió los ojos. No lloraba, no temblaba. ¿Y si no soy suficiente? Elistan sonrió con calma. Nadie lo es, por eso luchamos juntos. Ella asintió lentamente. Se levantó. Y al hacerlo, la llama del altar pareció crecer, como si la historia aprobara su decisión. Tanis paseaba en soledad por los corredores de la torre, con pasos lentos, medidos, como si buscara algo que no estaba allí. El eco de sus botas resonaba entre estandartes caídos y muros cubiertos de grietas. En sus pensamientos se mezclaban muchas cosas. La imagen de Sturm cayendo, la fuerza creciente de Laurana, el rostro ausente de Kitiara. La amaba, a ambas en distintos tiempos, de distintas formas. Pero la guerra no dejaba espacio para amar sin romper algo, y él ya se sentía roto. Se detuvo frente a un ventanal sin cristal, por donde entraba el aire frío de la madrugada. Miró al horizonte. A lo lejos, más allá de las montañas, comenzaban a brillar relámpagos lejanos. No tormentas, magia, presagios. Raistlin apareció tras él sin anunciarse. «Estás entre dos caminos, semielfo», dijo, «y el mundo no esperará a que elijas». Tanis lo miró sin enfado, solo con cansancio. «¿Y si ninguno lleva a donde quiero?» Raistlin sonrió, pálido. «Entonces, como todos los hombres, tomarás el menos doloroso y lo harás parecer el correcto». Y sin más, se marchó. Tanis se quedó solo, pero algo en sus ojos había cambiado. No la duda, la aceptación. La siguiente noche, Raistlin se despertó sobresaltado, empapado en sudor. Había soñado, o tal vez no. En la habitación no había nadie, pero el aire estaba cargado de magia. El silencio era antinatural. Se puso en pie lentamente, tomó su bastón y avanzó hacia el pasillo, guiado por un llamado que no podía ignorar. Al llegar al antiguo santuario de la torre, lo vio. O mejor dicho, la vio. Una mujer de armadura negra, de cabellos oscuros y mirada ardiente, lo esperaba entre columnas rotas. No era un espejismo, no era una ilusión, era Kitiara. «Has cambiado», dijo ella, con una sonrisa torcida. «Pero aún tienes esa mirada que no perdona». Raistlin apretó el bastón. Su voz era firme, pero baja. «¿Qué haces aquí?» «Observo», respondió ella, «y ofrezco». Le habló de poder, de alianza, de un lugar junto a ella y a la reina. Le ofreció el conocimiento absoluto, el control sobre la vida y la muerte, el mundo a sus pies. Raistlin no la interrumpió. Escuchó, asimiló, y cuando terminó se acercó y le susurró al oído: «El mundo será mío, pero no como sirviente». Y con un gesto desapareció en la oscuridad, dejando a Kitiara sola, furiosa. Raistlin no se había rendido, pero había tomado nota. Al amanecer, Laurana subió sola a la torre más alta. Desde allí, el mundo parecía tranquilo.
Las montañas cubiertas de nieve brillaban bajo la luz temprana. Nada parecía amenazar en ese instante, pero ella sabía que la calma era solo una tregua. Tanis la encontró allí, como tantas veces antes. No habló de inmediato, solo se sentó a su lado. Durante un largo rato, compartieron el silencio. ¿Crees que lo estamos haciendo bien?, preguntó ella finalmente sin mirarlo. Tanis dudó. Luego respondió, con la voz más honesta que tenía. Creo que estamos haciendo lo único que se puede hacer cuando nadie más se atreve. Laurana bajó la vista, acariciando el borde de su capa. Pensaba en Sturm, en los caídos, en lo que aún quedaba por venir, en Kitiara. A veces me siento una impostora, susurró, como si llevar la lanza fuera un papel que me pongo y que algún día alguien descubrirá que no es mío. Tanis la miró con ternura, sin pena. Entonces que se equivoquen contigo después de que hayas salvado el mundo. Laurana sonrió, leve, por primera vez en días. Y en ese momento, entre ambos no hubo amor, ni deseo, ni promesas. Solo verdad. Y con eso bastaba. Días después, la torre volvió a llenarse de movimiento. La victoria había traído esperanza, pero también responsabilidad. Las noticias de la Dragonlance se esparcían como fuego por el norte, y cada mensajero que llegaba traía un eco. El mundo estaba despertando. Los dragones seguían aterrorizando aldeas. El ejército de la reina avanzaba desde el este, y los pueblos libres comenzaban a levantar la vista, buscando algo o alguien que los guiara. Laurana, sin proponérselo, se convirtió en ese faro. Junto a Tanis, Elistan y los demás, trazó rutas, organizó defensas, coordinó mensajes. No por ambición, sino porque entendía que nadie más lo haría si ella no lo hacía. Ya no pensaba en su pasado, solo en los pasos que aún debía dar. Raistlin, cada vez más silencioso, se mantenía cerca, como una sombra con propósito. Flint y Tas ayudaban en lo que podían, mientras Tika y Caramon entrenaban a los más jóvenes. Y una noche, frente a un mapa extendido, Laurana alzó la mirada y dijo: «Es hora de llevar la lucha al corazón del enemigo». Todos la miraron en silencio. «¿Estás segura?», preguntó Tanis. «No», respondió ella. «Pero lo estaré cuando lleguemos». Y en esa decisión, el curso de la guerra cambió. Al amanecer, el grupo partió. La torre quedó atrás, como un vigía de piedra que los observaba marchar hacia el horizonte. El viento era gélido, pero no los detenía. Cabalgaban ligeros, con lo justo, con la certeza de que lo que buscaban no se hallaba en libros ni en planes, sino en la raíz misma de la leyenda, la tumba de Huma. Guiados por fragmentos de mapas antiguos y las visiones de Laurana, cruzaron valles nevados, bosques callados y montañas que parecían cerrarse tras ellos. No eran perseguidos, pero tampoco estaban solos. A veces, al mirar atrás, Tanis creía ver figuras entre los árboles, pero nunca se acercaban. Raistlin no decía nada, solo murmuraba palabras en lenguas muertas, mientras su bastón brillaba de forma imperceptible. Elistan oraba en silencio, como si supiera que lo que hallarían pondría a prueba algo más que su fe. Laurana cabalgaba al frente. Ya no dudaba, ya no miraba atrás. Y entonces, tras un ascenso empinado entre rocas afiladas y viento cortante, la vieron.
una estructura semicircular tallada en una montaña solitaria, cubierta de nieve, silenciosa como la muerte, rodeada por estatuas rotas de caballeros sin rostro. La tumba de Huma. Habían llegado. La entrada a la tumba no ofrecía resistencia. Era como si esperara su llegada. La puerta de piedra se abrió con un leve crujido, revelando un corredor sumido en penumbra. Nadie habló, nadie se atrevía. Avanzaron uno a uno, guiados por la luz de la Dragon Lance, que ahora resplandecía sin que nadie la tocara. Dentro todo era piedra viva. Columnas cubiertas de inscripciones en solámnico, relieves de dragones y caballeros, escenas talladas con devoción antigua, y al fondo, un sarcófago de mármol blanco. Sobre él, una espada rota y a los pies, el escudo de Huma intacto. Raistlin fue el primero en hablar. Esto no es solo una tumba, es un juramento sellado con piedra y alma. Laurana se acercó al sarcófago y colocó la Dragon Lance a los pies del héroe caído. Luego cayó de rodillas, no por agotamiento, sino por reverencia. Cerró los ojos y murmuró una promesa. No pidió poder, no pidió victoria, solo pidió ser digna. Y entonces algo cambió. Una luz suave llenó la sala. No cegadora, no mágica, simple, humana. Elistan sonrió. Raistlin bajó la cabeza. Tanis apretó los labios, sabiendo que esa historia ya no era solo de Huma, era de todos ellos, porque la tumba no era un final, era un comienzo.